Antes de empezar con las diferentes categorías gramaticales, tenemos que pararnos en el concepto de sintagma. Mirad, un sintagma estaría a medias entre la palabra y la oración. ¿Qué es un sintagma? Un sintagma es un grupo de palabras que dentro de un enunciado, es decir, dentro de una oración, tienen una unidad de sentido, tienen una función determinada, ¿sí? Pero lo que no tienen coordinación entre los diferentes elementos, pero lo que no tienen es sentido completo. Si yo tengo una oración como por ejemplo, la mesa verde está sucia, la mesa verde sería un sintagma. ¿Por qué sería un sintagma? Porque es un conjunto de palabras que tiene unidad de sentido, pero no tiene sentido completo, porque realiza una función dentro de la oración, que en este caso sería la de sujeto, y porque los diferentes elementos que componen ese conjunto de palabras están coordinados entre sí. De manera que como el núcleo, todos los sintagmas tienen un núcleo en torno al cual se articulan el resto de elementos, ¿sí? Como el núcleo mesa es femenino singular, el determinante que le pongo, que es la, tiene que ser femenino singular, y el adjetivo calificativo que le pongo tiene que ser también femenino singular. En este caso, verde es un adjetivo de una sola terminación, es igual para el masculino y el femenino, pero lo que no puedo decir es la mesa verdes. Por tanto, esa sería la definición de sintagma. Repito, lo tenéis aquí, un grupo de palabras que dentro de un enunciado posee un sentido unitario, aunque incompleto, ¿sí? Que desempeñan una sola función sintáctica y que tienen un núcleo en torno al cual se organizan el resto de los elementos en concordancia. Si hablamos de los tipos de sintagmas, vamos a ver que hay sintagmas nominales, cuyo núcleo sería un sustantivo o palabra equivalente, es a lo que vamos a dedicar la clase hoy, al sustantivo, ¿sí? Cuando me refiero a palabra equivalente me refiero a que puede ser un pronombre, el núcleo del sintagma nominal puede ser un pronombre o puede ser una palabra nominalizada. Luego veremos cómo se convierten en sustantivos palabras que en principio no lo son. El sintagma verbal, que sería la parte más importante de la oración. Todas las oraciones tienen que tener un sintagma verbal. Hay oraciones que no tienen sintagma nominal, que es el que realiza la función de sujeto, pero todas las oraciones tienen sintagma verbal, y hay oraciones que están formadas solamente por un verbo. Si yo digo corre, eso está formado solamente por un verbo, ¿sí? Por tanto, sería una oración formada solo por un sintagma verbal. El sintagma adjetival, que estaría formado por dos adjetivos o por un adverbio y un adjetivo. El sintagma verbial, que solamente puede estar formado por un adverbio o por dos adverbios. Y luego el sintagma preposicional, del que hablaremos cuando hablemos de las preposiciones, que en realidad es el sintagma más raro porque el nombre del sintagma no viene del núcleo de ese sintagma, sino de la palabra que lo introduce. El sintagma preposicional es el que está introducido por una preposición, pero el verdadero núcleo, el verdadero significado del sintagma está luego dentro del sintagma nominal que viene después de la preposición. Si yo digo de mi casa, vengo de mi casa, y yo digo de mi casa sería un sintagma preposicional porque empieza por la preposición. Esa preposición hace de enlace y me lleva luego a un sintagma nominal, que sería mi casa, donde está el verdadero núcleo, casa. ¿Sí? De esto también hablaremos cuando veamos el sintagma preposicional y sobre todo hablaremos de los diferentes tipos de sintagmas cuando lleguemos a la sintaxis. Ahora os lo introduzco para que entendáis que cuando yo hablo de sustantivo lo meto dentro del sintagma nominal como la palabra más importante, y que luego cuando veamos los determinantes y el pronombre, para que veáis que estamos hablando siempre de constituyentes del sintagma nominal. Si hablamos ya en concreto del sintagma nominal, el sintagma nominal es un sintagma muy complejo, puede ser muy simple. Yo puedo tener un sintagma nominal que esté formado solamente por un sustantivo, Juan. Juan sería un sustantivo que sería todo el sintagma nominal. Ese sintagma nominal solamente tendría un núcleo. Pero puedo tener sintagmas nominales más complejos, por ejemplo, con un determinante o dos, los dos coches. Si tengo un determinante, el coche. Si tengo dos determinantes, los dos coches, por ejemplo. Después me puedo encontrar con el núcleo, ya os he dicho que sea un sustantivo o palabra equivalente, y después ese sustantivo puede estar complementado, por ejemplo, por un adjetivo, los dos coches nuevos,
Puede estar también complementado por una proposición subordinada adjetiva, los dos coches que me acabo de comprar. Que me acabo de comprar sería la subordinada adjetiva. Las veremos también en sintaxis. Por una aposición, Barcelona, coma, ciudad condal, coma, esos incisos que añadimos, Cristóbal Colón, coma, el descubridor de América, coma, ¿sí? Esos serían aposiciones, que sería un sintagma nominal pegado al núcleo de otro sintagma nominal. También un sintagma preposicional, los dos coches de carreras sería complemento de ese núcleo. Y después también construcciones comparativas. Ya hablaremos también, porque esa es otra de las cuestiones bien complicadas en castellano. ¿Qué hacemos con las construcciones comparativas? Si en realidad son subordinadas adverbiales a las que les quitamos el verbo, o si son en realidad simplemente adyacentes a un sintagma, a un núcleo de un sintagma nominal. El coche más caro que el tuyo. Con ese más caro que el tuyo, ¿qué hacemos? Esa es otra de las cuestiones que ya os digo, de las que se estudian luego en la carrera y a las que se le dedican sesiones. Por tanto, repito, el sintagma nominal puede ser muy simple o el sintagma nominal puede ser una estructura muy compleja. Es difícil que se den todos los elementos anteriores. Lo más normal es que aparezcan solamente algunos de ellos. Y también, aparte de todo eso, tenemos que tener en cuenta que el sintagma nominal puede aparecer construido de dos maneras. Homogéneo, es decir, sin nexos de coordinación, ¿sí? O puede aparecer, por ejemplo, si yo tengo solamente el coche rojo, eso sería un sintagma nominal homogéneo, o un sintagma nominal heterogéneo que indica que me voy a encontrar más de un sustantivo. Puede ser por coordinación, un niño y un anciano, esto es un sintagma nominal, porque no hay más de un verbo. El protagonista o el personaje principal, pobre pero honrado. Aquí tendríamos que venir de una secuencia sustantivada, ¿sí? Porque pobre y honrado en realidad son adjetivos calificativos. Tendríamos que, luego os diré cómo se sustantivizan los adjetivos calificativos. Con un nexo, con un qué o con un de. Esto no os lo van a preguntar, no lo han preguntado nunca y no os lo van a preguntar. Lo que sí que os pueden preguntar es lo que vamos a empezar a ver ahora, que son las características del sustantivo. Y aquí sí que vamos a hablar de los diferentes tipos de sustantivo y vamos a hablar de las particularidades de los sustantivos en castellano. A ver, ¿qué es un sustantivo? Si tuviéramos que dar una definición del sustantivo, diríamos que el sustantivo sería el elemento, si tenemos que definir el sustantivo por la función que realiza en la oración, el sustantivo sería aquel elemento que recibe incidencias de elementos como el determinante y los adyacentes. Si tenemos que definir el sustantivo desde el punto de vista semántico, esto seguramente os suena más, el sustantivo sería aquella categoría gramatical, aquella clase de palabras que designa a seres, cuidado, seres materiales o inmateriales. Y aquí es muchas veces cuando tenemos el problema, cuando hablamos sobre todo de sentimientos. Yo tengo muy claro que mesa es un sustantivo, yo tengo muy claro que casa es un sustantivo, tengo muy claro que Juan es un sustantivo, pero muchas veces ya no tenéis tan claro que, por ejemplo, bondad es un sustantivo. El adjetivo es bueno, pero el sustantivo, que en este caso es un sustantivo abstracto, el sustantivo es bondad. Hay que tener cuidado porque muchas veces no sois capaces de identificar los sustantivos cuando los sustantivos hacen referencia a sentimientos, ideas, procesos, etc. Y bondad es un sustantivo, porque le puedo poner un artículo delante, es la bondad. Le puedo poner un adjetivo detrás, la bondad necesaria, ¿sí? Es un sustantivo. Es un sustantivo, en este caso, repito, abstracto, que se refiere a algo que no podemos percibir por los sentidos, pero que hace referencia pues, justamente a eso, a una realidad inmaterial. Eso sería también un sustantivo. Morfológicamente, desde el punto de vista de la forma, el sustantivo puede ser bastante complejo. ¿Por qué? Porque el sustantivo, evidentemente, puede tener lexema o lexemas, porque me puedo encontrar con sustantivos compuestos. Yo puedo decir caída
como sustantivo, la caída, ¿sí? Pero puedo decir paracaídas. Yo puedo decir calle, pero puedo decir boca-calle. Yo puedo decir parabrisas, pero puedo decir limpia parabrisas, ¿sí? Entonces, me puedo encontrar con que un sustantivo tenga dos lexemas. En el caso de los sustantivos compuestos, lo que tenemos son dos lexemas, no solamente uno, sino dos. Después, además de eso, el sustantivo puede tener morfemas de género y de número. Ahora veremos que no todos los sustantivos pueden tener morfemas de género y que no todos los sustantivos pueden tener morfemas de número, pero lo normal es que puedan tenerlos, ¿sí? En el caso de género, bueno, luego hablamos, pues si no me adelanto. En el caso de los morfemas derivativos, nos podemos encontrar con que el sustantivo puede tener un prefijo, puede tener sufijos e incluso puede tener infijos. Lo que hemos visto antes de pececillos, por ejemplo. Pececillo sería un sustantivo que en este caso no tendría prefijo, pero sí que tendría un infijo, luego tendría un sufijo y luego tendría los morfemas que nos indican, el morfema que nos indica en este caso plural, porque ya hemos quedado que la O pertenecería al sufijo. Vale, hablamos ya de las diferentes características del sustantivo y empezamos por el género. Vale, ¿qué nos ocurre con el género? El género, y ayer ya hablamos un poco de esto, no hay que confundirlo con el sexo. El sexo es biológico y entonces el sexo solamente va a afectar a animales o a personas, ¿sí? Pero el género es gramatical. Y en el caso del castellano, el género afecta también a cosas. Y la mesa es femenino, pero el teléfono es masculino, pues porque hemos decidido que la mesa sea femenino y que el teléfono sea masculino. Sí, muchas veces por una cuestión etimológica. Las palabras normalmente que acaban en O son masculinas, las que acaban en A son femeninas, aunque luego veremos que hay excepciones. ¿Sí? Por tanto, cuando hablamos del género, nos encontramos con esa principal marca morfológica. Cuando nos encontramos sustantivos masculinos, normalmente acaban en O. También pueden acabar en E, y nos encontramos muchas veces con que sustantivos, en el caso del masculino, son sustantivos no marcados, por eso os pongo aquí ausencia. Pensad, por ejemplo, en doctor, doctora. Aquí lo que está marcando el masculino y el femenino no es la presencia de una O y de una A, como en el caso de niño, niña, sino que doctor tiene ausencia de morfema que nos indique que es masculino, el conjunto vacío, esa ausencia, nos indicaría que es masculino, y la A de doctora sería lo que nos indicaría que es femenino. Normalmente el femenino viene marcado con una A, pero igual nos podemos encontrar con sustantivos femeninos que acaben en E, por ejemplo, fiebre, sería un sustantivo femenino, pero acabaría en E, y nos podemos encontrar con sustantivos femeninos que... No, hoy tenemos 2 horas de clase, ¿no? Sí, vale, con sustantivos femeninos que tuvieran ausencia de marca. Luego los veremos, pero en general funciona de esta manera. El género, ¿sí? El género, en el caso de los seres, de animales y de personas, hace referencia, después sí, a esa realidad biológica que es el sexo. De manera que hombre, mujer, macho y hembra, maestro, maestra, perro, perra. ¿Sí? Luego veremos que en el caso de los animales, muchas veces no podemos hacer esa dualidad perro-perra. Luego lo veremos. Y ahí estaríamos hablando de los epicemos famosos. Vale, sustantivos variables e invariables. Lo que os he dicho, desde el momento que yo puedo hacer león o leona, que puedo tener femenino y masculino, lo que tengo es un sustantivo que admite las dos formas, por tanto sería variable desde el punto de vista del género, y me puedo encontrar con ausencia más A, en el caso de león, leona, me puedo encontrar con el cambio del O a, niño, niña, jefe, jefa, cliente, clienta, ¿sí? Pero después también me puedo encontrar con casos particulares, que serían estos femeninos que tienen formas raras, o que toman formas raras porque no se parecen al masculino, en la terminación, me refiero. Fijaos, de gallo no hago galla, hago gallina, ¿sí? De zar, perdonad, aquí le falta una R, de zar no hago zara, zara es otra cosa, hago zarina. ¿Sabéis lo que era el zar, verdad? En Rusia, el nombre que tenían los reyes, los emperadores de Rusia antes
la Revolución Comunista. El sufijo esa, que es bastante productivo en castellano, de vampiro, vampiresa, de duque, duquesa, ¿sí? De conde, condesa. El isa, de sacerdote, hay otro error, de sacerdote, sacerdotisa. Y después, como femenino, nos encontramos también con el trif en actor, actriz, emperador, emperatriz. Hay algunas personas, y de hecho yo creo que hay una copla andaluza que dice algo así como emperadora, eres mi emperadora, eres la emperadora de mi corazón, o no sé qué. Evidentemente está jugando con la palabra, el femenino de emperador es emperatriz. Otro caso especial es el que viene de juez, la jueza. Mirad, aquí las feministas han luchado muchísimo porque se reconozcan los femeninos de las profesiones. Porque hasta no hace tanto, y si vais al diccionario de hace pues como 15 años, os lo vais a encontrar, cuando ibais a jueza, os encontrabais con la mujer del juez. No os encontrabais con una mujer que ejerce en un tribunal, sino que aparecía como eso. Hay una novela famosísima en la historia de la literatura en español, que es La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. La protagonista es la regenta porque es la mujer del regente de la audiencia provincial. Entonces, la notaria, en el diccionario de la RAE de hace 20 años, notaria era la mujer del notario. Y repito, las asociaciones feministas han luchado mucho y ahora están admitidos los dos femeninos, porque hay mujeres que dicen, a ver, es mucho mejor decir la juez que decir la jueza. Y el diccionario admite los dos femeninos, tanto el de juez como el de jueza. ¿Sí? Pero ya os digo, esto viene cuando las primeras juezas reivindicaban ser la juez, lo reivindicaban justamente por eso, porque estaban en contra de esa asociación de jueza, la mujer del juez. Pero ya os digo que esto ha funcionado hasta no hace nada. De hecho, yo creo que hasta hace 15 o 20 años todavía en el diccionario figuraba de esa manera. Y ya os digo que ahora se admiten las dos formas. ¿Qué más? En otros casos se ha vivido el proceso inverso. Fijaos, sustantivos que designaban profesiones eminentemente femeninas, como el de modista, ¿sí? Antes el castellano tenía muy claro, era el sastre y la modista. Pero cuando empezaron las cosas estas del diseño y la modernidad, resulta que ya se introdujo en castellano el modisto, ¿sí? El modisto español, ¿sí? Se dice, se usa. Igual que el azafato, a que probablemente lo habéis oído. Claro, es más correcto decir el auxiliar de vuelo. Y ya se dice también la auxiliar de vuelo para hacerlo equivalente. Pero en principio era la azafata, porque solamente existían mujeres azafatas en los aviones, y cuando se empezaron a introducir los hombres en ese tipo de trabajo, en ese desempeño, luego ya nos encontramos con el azafato. Esto es una anomalía porque es muy raro que se produzca ese efecto, pero se está produciendo, se ha producido. Más cosas. Referentes no asexuados. ¿Qué ocurre con referentes no asexuados? Que si tenemos el masculino y el femenino, luego lo veremos con algún caso más, puede comportar un cambio de significado. No es lo mismo un cesto que una cesta. No es lo mismo un farol que una farola. No es lo mismo un editorial que una editorial. ¿Sí? A veces lo que nos indica la marca OA es la diferencia entre la fruta y el árbol. La fruta en general es la femenina y el árbol en general es el masculino. Manzano, el manzano es el árbol, la manzana es la fruta. El naranjo, la naranja. ¿Sí? Luego hay casos como el limonero y el limón, pero estamos hablando de generalidades. Y luego hay casos en los que el azucarero o la azucarera no aportan cambio de significados y el paraguayo y la paraguaya, esto es muy curioso porque es una distribución como geográfica. Yo no sé, a la fruta, que es una fruta moderna, lo sabéis, el paraguayo o la paraguaya es una fruta moderna, es un injerto. El paraguayo, por ejemplo, en mi casa siempre ha sido el paraguayo, pero por ejemplo en Madrid
dicen la paraguaya. Entonces, dependiendo de la distribución geográfica en España, en algún sitio es el paraguayo, en otro sitio la paraguaya. No me preguntéis por qué, porque no. ¿Vosotros qué decís, el paraguayo o la paraguaya? Paraguayo. Paraguayo, todo paraguayo. Sí, muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo con vosotros. Estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? ¿Qué ocurre con los sustantivos invariables? Cuando hablamos de sustantivos invariables, estamos hablando de esos sustantivos que se refieren a seres sexuados o a cosas, pero que no tienen un morfema que exprese género, aunque tengan género gramatical. En este caso, fijaos, estaríamos hablando tanto, digamos, de personas o de animales, como de cosas. Sí que tienen género, lo que pasa es que no tienen variación. Ejemplo, la persona. ¿Sí? Claro, si yo me estoy refiriendo a una persona de sexo femenino, me da igual si es persona de sexo femenino o de sexo masculino, yo estoy diciendo la persona. Lo digo igual. ¿Sí? ¿Cuál es el género gramatical de la persona? El género gramatical es femenino. Luego a lo mejor me estoy refiriendo a una realidad biológica masculina. ¿Sí? Pero cuando hablamos de gramática, que es de lo que hablamos nosotros, hablamos de lengua, no hablamos de otra cosa, la persona es de género femenino. Igual que la mesa, que es de género femenino. Y en ese caso estaríamos hablando de sustantivos que solo admiten una forma. No puedo hacer como niño o niña. En la persona no puedo hacer la persona, el persona. ¿Sí? Por tanto, la persona me sirve para, repito, masculino y femenino como realidad, como realidad extralingüística, pero cuando hablamos de lengua me estoy refiriendo a género femenino y ya está. Ahí tenemos muchísimas palabras que nos indican si son masculino o femenino. ¿Por qué? Lo sabemos. Lo sabemos por el artículo que le ponemos. Es el caso de tenista o de estudiante. Sabemos que es femenino si decimos la estudiante, sabemos que es masculino si decimos el estudiante. Y nos pasa eso con la mayoría de deportes. Nos pasa también, por ejemplo, con adjetivos que originalmente vienen, sustantivos que originalmente vienen de adjetivos y que luego se pueden sustantivar, como suicida, hipócrita o intelectual, ¿sí? El intelectual o la intelectual, originalmente eso es un adjetivo que se ha acabado convirtiendo en un sustantivo. Hay muchos gentilicios, así como hay gentilicios que admiten masculino y femenino, español, española, ¿sí? Los hay que son igual para el masculino y para el femenino. Ceutí, por ejemplo, o hindú tendría que ser, o sefardita. Los cultismos que acaban en A, atleta, patriota, esto es porque vienen del griego, ¿sí? Los compuestos cantamañanas o me tomen todo, ahí no podemos hacer masculino y femenino, excepto por el artículo, la cantamañanas, el cantamañanas. ¿Sabéis lo que significa cantamañanas, no? El cuñado, que habla de tal, el cuñado, eso también, espero que esté en el diccionario con el cuñadismo y el cuñado, Género epiceno, lo que preguntaron el año pasado y también, o hace 2 años, y todo el mundo, ¿qué es esto de género epiceno? ¿Qué es esto de género epiceno? Nombres referidos fundamentalmente a animales, pero también a personas, ¿sí? Que con absoluta indeterminación del género sirven para designar hombre, mujer o macho y hembra. Fijaos, víctima. Si yo os digo simplemente víctima, no sabéis decirme si es víctima femenino o víctima masculino. Eso es un sustantivo de género epiceno. Avestruz, rinoceronte, yo qué sé, más animales, nutria, gorrión, no, gorriona, ¿se puede decir gorriona? No, no se puede decir gorriona, pues gorrión, gracias, todos esos, ninfa, perdón, jirafa, Sustantivos heterónimos. ¿Qué son los heterónimos? Los que cambian completamente el lexema de la palabra. Hombre, mujer, toro, vaca, caballo, yegua, yerno, nuera. Esos son sustantivos heterónimos. Los de un único género, los que no admiten masculino ni femenino, el ángel, no es la ángel, ángel. Referentes no sexuados, nos encontraríamos allí, lo que os he dicho antes, la mayoría de los masculinos acaban en O, los femeninos acaban en A, aunque hay muchos masculinos que acaban en A. ¿Por qué? Porque resulta que en latín
los femeninos, los sustantivos que eran... ¿Os acordáis que os dije el otro día que en latín había sustantivos femeninos, masculinos y neutros? ¿Sí? Los femeninos acababan en a. Los masculinos en latín acababan en us y los neutros acababan en El us y el han acabado dando o. Y por tanto, los que eran neutros o eran masculinos en latín han acabado siendo masculinos en castellano. Los del femenino, que eran los que acababan en a, han acabado siendo femeninos. Pero resulta que en griego los sustantivos masculinos acababan en a. Entonces, palabras como drama, o problema, o nauta, o no sé qué ejemplos os he puesto aquí, de enigma, poema, son femeninos, perdonad, son masculinos, pero que acaban en a. El poema, el enigma, el drama, el problema, ¿sí? Decenas de femeninos en o también. La mano, la nao, la seo. Los que estudian castellano ahí se vuelven locos, porque tú les explicas la teoría a los ingleses que tienen una lengua que no tiene diferencia entre masculino y femenino para los sustantivos y les dices, los femeninos acaban en a y los masculinos acaban en o, y luego les dices problema y ya la hemos liado, o les dices mano y ya la hemos complicado más todavía, ¿sí? Son las excepciones que ya os digo por razones etimológicas, Y luego, lo que os he dicho también antes, hay casos en los que el masculino o el femenino cambia el significado de la palabra. El capital es el dinero, la capital es el centro administrativo de un país. El cometa es el astro, ¿sí? La cometa es con lo que juegan los niños, ¿sí? El cólera es la enfermedad, la cólera es la ira, ¿sí? El editorial, ¿os acordáis que lo vimos cuando hablamos de los géneros periodísticos? El editorial es el género de opinión que no va firmado y que expresa el parecer del periódico sobre una cuestión determinada, y la editorial es la empresa que edita libros o que edita también periódicos, ¿sí? Entonces sí que hay casos en los que el masculino o el femenino cambian el significado de la palabra. Luego hay casos, luego los veremos también, en los que se admite el femenino y el masculino y en realidad no hay diferencia de significado. Por ejemplo, azúcar, en castellano es correcto el azúcar y la azúcar. Y además, fijaos, a lo mejor os resulta un poco extraño, pero cuando es de color oscuro, ¿qué decís? Azúcar, moreno. Pero cuando es clara, es azúcar, blanquilla. Si miráis los paquetes, sí, azúcar blanquilla. Hay azúcar moreno y azúcar blanquilla. ¿Eso qué indica? Que en este caso hemos decidido que cuando es de color claro sea femenino y que cuando es de color oscuro sea masculino. También, por ejemplo, admiten masculino y femenino sin diferencia de significado, por ejemplo, calor. Que hay gente que piensa que, como se dice, por ejemplo, en Extremadura o en Andalucía, la calor es un vulgarismo, y no es cierto. Es perfectamente correcto en castellano, la calor. Tiene simplemente una distribución geográfica. ¿Cómo he visto antes del paraguayo y la paraguaya? Pues lo mismo pasa con el calor. Es igual de correcto decir el calor que decir la calor. Y en ese caso no hay ningún tipo de diferencia, es simplemente, pues eso, que el sustantivo admite los dos, Sí, lo que os he dicho, Sí, lo mismo, aparte del calor, se puede decir el maratón y la maratón. Antes era mucho más común decir el maratón, pero yo creo que ahora se está imponiendo la maratón. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es una lesión de carrera. Y como carrera es femenino, el maratón, que originalmente era masculino, hace 30 años, era voy a correr un maratón. Pero ahora yo cada vez oigo más una maratón, o la maratón de Nueva York. Y en realidad las dos formas son igualmente correctas, y en este caso no hay diferencia de significado. Vale, respecto del número, cuando tenemos morfema cero, tendríamos singular en castellano. Cuando le añadimos una S o una ES, ¿sí? O cambiamos una letra,
ahora veremos algunos ejemplos, tendríamos el plural. Si la palabra tiene vocal átona, si acaba en vocal átona la palabra, se le añade una S. Casa, casas, café, también en vocal tónica, en algunas vocales tónicas, café, cafés. Los monosílabos tienen un plural también en el que le añadimos una S. Las notas del pentagrama y los nombres de las letras también, sería una S simplemente en plural. Las palabras, cuidado con las palabras que acaban en EI o en OI, ¿sí? La Y se transforma en I latina. Jersey, la forma correcta es jerseys, y perdonadme porque le falta la tilde, tendría que tener una tilde en la E. Jerseys, ¿sí? Porque es una palabra aguda terminada en S. Perdonadme que le falta la tilde, Después, complots o déficits, también se le añade la S. Y luego, palabras que acaban en atónica, itónica o utónica, en algunos casos tenemos el plural en S y en algunos casos en ES. El plural de sofá es sofás, ¿sí? No es sofáes, ¿sí? Pero, por ejemplo, el plural de faralá es faralaes, los volantes estos de los trajes de gitana. Y tenemos alternancia, por ejemplo, maniquí, maniquíes, tabús, tabúes, ¿sí? Marroquíes, marroquíes. Hace 20 años la RAE decía, el plural de las palabras que acaban en U tónica y en I tónica tiene que ser ES. Por tanto, de marroquí, el plural correcto es marroquíes. De tabú, el plural correcto es tabúes. Pero luego resulta que entran anglicismos en castellano como champú. ¿Y cuál es el plural de champú? Champús, no champúes. ¿Vale? Y ahora ya se admiten los dos plurales. Por tanto, es igualmente correcto marroquíes que marroquíes. Yo tengo que confesar que a mí me gustan más marroquíes, porque me imagino que es porque lo que me enseñaron a mí, y me gusta más tabúes que tabús, pero las dos son correctas. Va, ¿cuándo aparece ES? Cuando la palabra acaba en consonante distinta de S, o es aguda, acabada en S o en X. Ratón, ratones, por ejemplo. En los monosílabos que acaban en EI, excepto en jersey, nos encontramos con rey, reyes también. Lo que os he dicho, por la alternancia tabús, tabúes, para las que acaban en itónica o utónica, en los nombres de vocales también, y en muchísimos préstamos acabados en consonantes cuando están admitidos. El plural de eslogan en castellano no es eslogans. En castellano tenéis que evitar todos esos plurales que acaban en terminaciones que no existen en castellano. En castellano no hay palabras que acaben en NS, ¿sí? Entonces, el plural de eslogan es eslóganes. El plural de álbum no es álbums, es álbumes. El plural de cóctel no es cócteles, es cócteles. El plural de yogur no es yogurs, es yogures. El plural de club, en teoría tendría que ser clubes, ¿sí? Pero como todo el mundo dice clubs, 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 al final la RAE también ha admitido clubs. No solamente clubs, sino también clubs. Y después tenéis que tener en cuenta que hay palabras que en plural tienen el morfema cero. Por ejemplo, las palabras que acaban en S. El lunes, los lunes. El martes, los martes. Pero también después todas las que acaban en is. La sintaxis, las sintaxis. La tesis, las tesis. Cuidado con esto porque es diferente del catalán. El análisis, los análisis. Lo que me indica si la palabra es masculina o femenina es el artículo, ¿sí? Pero no como en catalán, que en singular sería sin la S y en plural sería con la S. En castellano se mantiene la S tanto para el singular como para el plural. Cuando tengo un compuesto que tiene verbo más sustantivo, el plural lo marca otra vez el artículo. El saltamontes, los saltamontes. El limpiaparabrisas, los limpiaparabrisas. El guardabarros, los guardabarros. Y también, perdonad, en nombres que acaban en S y que vienen también de adjetivos originalmente. El manitas, el vivales, los manitas, los vivales. Originalmente vienen de adjetivos en este caso. Sustantivos variables. Ya os he dicho, para el plural, la distribución S-ES, sustantivos invariables, los que no admiten variación, sino que la variación viene marcada por el artículo, y después una cuestión sobre la que no han preguntado nunca, pero por la que podrían preguntar perfectamente, que son
los singularia tantum y pluralia tantum. Los singularia tantum serían aquellos sustantivos que solo tienen singular. Yo de salud no puedo hacer plural, no puedo decir las saludes de las personas, la salud de las personas. Aunque me esté refiriendo a un colectivo y me esté refiriendo a diferentes personas, no puedo hablar de sus saludes, tengo que hablar de su salud. Lo mismo ocurre, es muy curioso, con la palabra tez, que es cara. La cara, las caras, el rostro, los rostros, pero la tez no tiene plural, no puedo hacer las teces. Esas palabras son singularia tantum porque solo tienen singular, solo admiten el singular. Lo mismo ocurre con se, lo mismo ocurre con grima. Algo que te da grima, sabéis que te da repelús, tú no puedes decir que te dan grimas, te dan grima, ya está, o sea, es lo que hay. Y también los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, no tiene plural. Después nos encontramos con plurales, pluralia tantum, que son aquellos sustantivos que solo tienen plural. Las nupcias, luego hablaremos de boda y bodas, las nupcias, los víveres, yo voy a comprar víveres o escasean los víveres, pero no el víver. No existe el singular de esa palabra. Los enseres, los aledaños, son palabras que solo tienen plural. Y luego hay palabras que admiten plural, ¿por qué? Porque están constituidos por aquellas palabras que en teoría se refieren a algo que es dos o más, pero para los hablantes ya se ha perdido esa constancia o esa sensación. Por ejemplo, tijeras, en principio, se refiere a cada una de las partes. Entonces, tú no tienes una tijera, tú tienes siempre unas tijeras. Bueno, originalmente. Pero ahora hay muchísima gente que dice, dame la tijera. Es correcto, pero viene de algo igual que alicates, que originalmente es porque está formado por dos partes, o escaleras, está formado por diferentes escalones. Pero ahora ya es correcto el alicate, ya es correcto la tenaza, ya es correcto la tijera y ya es correcto la escalera. Se pueden decir de las dos maneras, y luego también nos encontramos eso, con palabras como por ejemplo la boda. La boda, las bodas. En realidad no hay diferencia entre el singular y el plural. Admite las dos cosas, a diferencia por ejemplo de las nupcias, que tiene que ser simplemente plural, sería un pluralidad tantum. Después, cuando tenemos los compuestos, ¿qué ocurre cuando tenemos compuestos? Que en este caso nos podemos encontrar con diferentes fórmulas. Cuando yo tengo una palabra formada por dos lexemas, repito, un compuesto, me puedo encontrar con que el plural va detrás. El plural de bocacalle es bocacalles. Me puedo encontrar con que el plural, este es muy raro, pero me puedo encontrar con el plural en medio. El plural de hijodalgo, que sería el hidalgo, ¿sí?, es hijosdalgo. Luego lo veremos en el caso de los determinantes y los pronombres. El plural de cualquiera no es cualquieras, es cualesquiera. ¿Sí? Yo repito, eso, en ese caso estaríamos hablando de un pronombre, pero sería el mismo tipo de formación del plural. Luego hay compuestos formados por verbo con sustantivo que añaden el plural o que permanecen invariables. El sacacorchos, por ejemplo, ¿sí? Los arcoíris. Y luego también los que, aunque no tengan plural, también permanecen invariables. Y lo que nos indicaría otra vez, es masculino o femenino, sería el artículo, el correveidile, los correveidiles. Correveidile, que es una palabra maravillosa, formada por tres verbos y una conjunción, para, pues eso, para los cotillas, los chafarderos, los que van de un sitio a otro esparciendo rumores o lo que sea. ¿Cómo puedo clasificar los sustantivos? Puedo clasificar los sustantivos diciendo que el sustantivo puede ser, atendiendo al primer criterio, como uno propio. En el caso del común lo escribimos en minúscula porque designan seres, objetos o conceptos que poseen caracteres comunes, la mesa, las mesas. El sustantivo propio designa seres, objetos o conceptos únicos que los distinguen de los restantes. Si yo digo Juan, me estoy refiriendo a un Juan concreto y lo escribiría en mayúsculas. ¿Sí? Si yo hablo de la universidad es difícil, ¿sí? Universidad iría en minúscula, pero si yo me estoy refiriendo a la Universidad de las Islas Baleares, universidad iría en mayúscula.
¿Por qué? Porque ya me estoy refiriendo a un nombre propio, estoy haciendo el nombre propio. Entonces, ¿veis la diferencia, verdad? Si yo digo, la universidad siempre requiere gran esfuerzo por parte de los alumnos, universidad en minúscula. Pero si yo digo, estudia en la Universidad de las Islas Baleares, esa universidad tiene que ir en mayúsculas, porque ya sería nombre propio, ¿eh? Segundo criterio, los concretos que designan realidades que yo puedo percibir por los sentidos, mesa. Los abstractos que designan conceptos o ideas o sentimientos que no puedo percibir por los sentidos. La bondad, la maldad, la codicia, la lujuria, la justicia, ¿sí? Aquello que no puedo percibir por los sentidos sería el sustantivo abstracto. Siguiente criterio, contables o incontables. En castellano la mayoría de los sustantivos son contables, porque puedo decir una mesa, 2 mesas, 3 mesas. Lo que pasa es que después hay sustantivos que son incontables. Yo no puedo decir, por ejemplo, un agua, 2 aguas, 3 aguas. Ya sé que lo decimos, pero ¿por qué lo decimos? Porque estamos elidiendo botella. Cuando yo digo, tráeme 2 aguas, en realidad te estoy diciendo, tráeme 2 botellas de agua. Pero agua es incontable. ¿Sí? Bueno, todo esto lo tenéis después en un cuadro al que iremos luego porque os servirá también para hacer los ejercicios. Recoge muchas de las cosas que os he explicado y otras cosas que no están ahí. Luego os lo explico, pero dejadme que antes de esto termine con la teoría que tenéis aquí debajo. A ver, locuciones. ¿Recordáis que os expliqué el concepto de locución? Y os dije que una locución prepositiva, adverbial, verbal, era un conjunto de palabras que tenía un significado único. No lo tenéis en los apuntes, lo he añadido. Esto de que reviso y cuando reviso añado cosas, vale. Pues aquí me he dado cuenta de que faltaban las locuciones nominales. Entonces, ¿qué es una locución nominal? Un grupo de palabras que funciona como un único sustantivo. ¿Por qué como un único sustantivo? Porque porque es un significado, no está en los apuntes, lo tenéis que añadir, porque se refiere a un remite a un significado que no es la suma de los significados de las palabras. Un ojo de buey. Un ojo de buey no se refiere, si estamos hablando de locución nominal, al ojo de un buey. Se refiere a la ventana que nos encontramos en los barcos o en las barcas, ¿sí? Por ejemplo, una mosquita muerta. Una mosquita muerta no es una mosca pequeña que está muerta encima de la mesa. Una mosquita muerta, todos sabemos a qué nos referimos con una mosquita muerta, de las que las matan callando, que parece que no hace nada, pero que luego resulta que la lía parda, un tira y afloja, un tira y afloja, aquí no sé, se está señalando la gente, lágrimas de cocodrilo, yo qué sé, tren de vida, ¿sí? Sería, por tanto, un conjunto de palabras, un sintagma nominal, que tiene un significado que va más allá de la suma de los significados de las palabras que los forman. Esa sería la definición de locución nominal. Además de todo eso, lo de la sustantivación, a lo que me he referido antes y que sí que tenéis en los apuntes. A ver, el sustantivo, en principio, como os he venido diciendo, sería esa palabra que hace de núcleo de su sintagma nominal. Lo siento, es que si lo hago más grande luego no se ve el final. Y os he dicho, por ejemplo, en el caso de víctima, ¿sí? Para saber si es masculino o femenino, me tengo que remitir a un contexto que es extralingüístico. O, por ejemplo, en el caso de tenista, para saber si es masculino o femenino, le tengo que poner delante un artículo, ¿sí? El artículo tiene la capacidad de convertir en sustantivos a palabras que originalmente no lo son. A ese fenómeno le llamamos sustantivación. Yo tengo, por ejemplo, indio. En principio, indio es un adjetivo calificativo, ¿sí? Y de hecho yo puedo decir, por ejemplo, es un escrito indio, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si yo le quito lo del escrito y me queda solamente el indio, ¿sí? Ese artículo es el que me está convirtiendo el adjetivo en sustantivo. Os pongo otro ejemplo. Azul. Azul en principio es un adjetivo, pero si yo digo el azul no te favorece, automáticamente azul se ha convertido en un sustantivo.
y se ha convertido en núcleo de ese sintagma nominal que es el azul. Sí, eso que ocurre muy frecuentemente con adjetivos calificativos también ocurre con verbos. Fijaos, por ejemplo, tiene unos andares muy peculiares. En principio, andar es un verbo. Cuando yo le añado delante un artículo, el andar, lo he convertido en un sustantivo. Y es un sustantivo porque puedo hacer plural los andares. Había un anuncio muy famoso antes en la televisión que hablaba de el frotar se va a acabar. Ahí ese frotar no funciona como verbo, es la acción de. Por tanto, se ha convertido en un sustantivo, ¿por qué? Porque le hemos puesto delante un artículo. Entonces, cualquier categoría gramatical a la que le pongamos delante un artículo, la convertimos en un sustantivo. No importa el mañana, lo único que importa es el hoy. Mañana y hoy son adverbios, los hemos convertido en sustantivos porque les hemos puesto delante el artículo. A ese procedimiento se le llama sustantivación. ¿De acuerdo? Por tanto, a cualquier categoría gramatical a la que le ponga delante un determinante, la convierto en un sustantivo. Quevedo tiene un poema, un soneto que a mí me gusta mucho y describe, es un poema ya de senectud, ya cuando ya está mayor y cansado y enfermo, y dice: soy un fue y un será y un es cansado. O sea, para definir Quevedo ese momento vital que está viviendo, ¿sí? Perdona por la redundancia, para definir ese momento que está viviendo, convierte en sustantivos, ya no infinitivos como los andares, sino que convierte en sustantivos formas verbales en pasado, presente y futuro. Soy un fue y un será y un es cansado. ¿Lo veis? Eso es sustantivación, ¿vale? Y luego, ¿qué es la nominalización? No es lo mismo que la sustantivación. Y aquí también se lió hace un par de años, porque resulta que esto no lo habían preguntado nunca, y lo preguntaron. ¿Qué es la nominalización? Bueno, la nominalización es que a partir de un sustantivo formamos otro sustantivo. De perro, perreo. Sí, pero ese proceso también puede ocurrir con verbos y con adjetivos. Ya no estamos hablando de que con el artículo convierto algo que no es sustantivo en sustantivo. En el caso de la nominalización denominal, lo siento, pero se llama así, tengo un nombre y de ese nombre hago otro nombre. De libro hago librero. De niño hago niñera. De árbol hago arboleda. ¿Sí? Eso es una nominalización denominal, de un nombre a otro nombre. Tenéis que ir a la palabra primitiva y ver de qué tipo es la palabra primitiva y cómo llegamos hasta esa palabra derivada. En el caso de la nominalización denominal, es la forma más común de añadir nuevas palabras al vocabulario, en este caso castellano, a partir de un sustantivo convertir otro sustantivo. Lo de perro, perreo, de burro, burrada, por ejemplo, de correa, correaje, de pera, peral, de, de azúcar, azucarero, de diente, dentista, de capital, capitalismo. También nos podemos encontrar, que no es tan normal, hacer nominación de adjetival, es decir, de un adjetivo tener un nombre. De amarillo, amarillez. De gordo, gordura. No es tan habitual, pero sí que nos lo encontramos en sustantivos como frescor o como calentura. Nominalización de verbal. A partir de un verbo hago el sustantivo. Y aquí os enseño el procedimiento, ¿sí? Para reconocer, en este caso, por ejemplo, lo digo por la que preguntaron un año, todas las palabras que en castellano acaban en ción son sustantivos de verbales. ¿Qué significa? Significa que son sustantivos que vienen de verbos. Primero es el verbo contaminar y luego es el sustantivo contaminación. El truco es que vayáis a la palabra más corta. Cuando veáis la palabra más corta vais a ver cuál es la palabra larga. Y entonces vais a ver si es
un sustantivo que viene de otro sustantivo, o que viene de un verbo, o que viene de un adjetivo. Yo aquí me concentraría en lo de ción, que es lo que preguntaron un año, pero ya os digo, lo preguntaron yo creo que hace 2 cursos y no lo han vuelto a preguntar. Luego cuando veáis el resumen de las preguntas tendréis esta, ¿vale? Venga, y ya para terminar con el sustantivo, así tenéis ejercicios para hacer la semana que viene, tenéis aquí un cuadro en el que resumo algunas de las cosas que hemos visto, pero también introduzco algunos conceptos que no habíamos visto hasta ahora y que he preferido ponerlos aquí en forma de cuadro porque creo que queda como más claro. Mirad, antropónimos, tipos de sustantivos que no hemos visto hasta ahora. Antropónimos, ¿qué es un antropónimo? Un antropónimo es un sustantivo que se refiere a una persona. Antropos es hombre, ¿sí? Los griegos tampoco eran muy feministas, ¿eh? Antropos es hombre, entonces un antropónimo es un sustantivo que se refiere a un nombre o un apellido de persona, ¿vale? Ya hemos hablado de los nombres propios y de los nombres comunes, pero hay un proceso en castellano que es el proceso de antonomasia, que es el proceso por el cual un nombre propio se acaba convirtiendo en un nombre común. Ahí se ve muy claro, por ejemplo, en Don Juan. Cuando decimos de alguien que es un Don Juan viene de un personaje literario, que es Don Juan Tenorio, ¿sí? Como Don Juan Tenorio era un hombre que se dedicaba a enamorar a las mujeres y luego a desecharlas como si fueran Kleenex, ¿sí? La palabra Don Juan ha acabado entrando en el castellano, ya como nombre común, no como nombre propio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con mecenas. Mecenas viene de un griego que era muy rico y que era una persona a la que le gustaba patrocinar a artistas para que esculpieran, para que pintaran, para que escribieran. A partir de ahí, mecenas se ha convertido en un sustantivo común, no en un sustantivo propio. Ser un Quijote, luchar por causas que están perdidas, ser un Judas, ser un traidor. Por tanto, nos encontraríamos con sustantivos que originalmente son nombres propios que se acaban convirtiendo en nombres comunes. Más cosas. Los hipocorísticos. ¿Qué son los hipocorísticos? Los hipocorísticos son las, para decirlo brevemente, acortaciones que hacemos de nombres propios. En lugar de decir Antonio, decimos Tony. En lugar de decir Isabel, decimos Isa. En lugar de decir Concepción, decimos Concha. ¿Sí? Luego os explicaré 2 cosas respecto de los hipocorísticos. A lo mejor las sabéis, por qué a los José se les llama Pepes y por qué a los Franciscos se les llama Pacos. Los que me han tenido ya lo saben, los demás a lo mejor no lo saben, luego lo explico. ¿Qué son los topónimos? Los nombres propios de lugares. ¿Qué son las metonimias? Las metonimias, recordáis, lo vimos como recurso estilístico. La metonimia se refiere a causa-efecto o obra-artista. Yo tengo en mi casa un Picasso, ojalá tuviera en mi casa un Picasso. No tengo un señor que se llama Picasso, pero un cuadro pintado por Picasso. Eso sería una metonimia. Respecto a los géneros, ya hemos hablado de los epicenos, que repito, lo preguntaron el año pasado. Araña es un sustantivo epiceno, porque si yo quiero saber si es macho o hembra, tengo que decirlo. Araña macho, araña hembra. Los ambiguos, lo que os he dicho, es correcto el mar, la mar, el calor, la calor, el puente, la puente. Aunque parezca mentira, la puente es correcto en castellano y de hecho originalmente era femenina, igual que fuente. Y no sé si sabéis, pero hay una localidad muy famosa del Camino de Santiago que se llama Puente la Reina, ¿sí? Y es la Puente la Reina, ¿sí? Originalmente puente era femenino, luego se ha convertido en masculino, pero siguen valiendo las 2 formas. Lo que hemos hablado del azúcar y el azúcar también, el dote y la dote de las novias también sería. Heterónimo, estas que cambian por completo el lexema. Oveja, carnero, vaca, toro, yerno, nuera. Después, lo que os he dicho de el médico, la médica, el alcalde, la alcaldesa, el juez, la jueza. Ya sabéis, masculinas que acaban en A, palabras femeninas que acaban en O, aquellas que tienen un sufijo que cambia completamente, o que no es OA simplemente, zar, zarina, duque, duquesa. Después, lo que os he dicho también del árbol o la fruta, en general y con excepciones, la O indica el árbol y la A indica la fruta.
El cambio de tamaño, cuchillo, cuchilla, banco, banca, cesto, cesta, cubo, cuba. En teoría hay una diferencia de cambio de tamaño. La oposición, el A, que marca el instrumentista y el instrumento, pues eso, el trompeta, la trompeta. Yo diría el trompetista, pero bueno, el trompeta también es correcto. Después, palabras en las que necesitamos saber, tener el artículo o un adjetivo para saber cuál es si es masculino o femenino. El cura, la cura, el capital, la capital, el cólera, la cólera, las que cambian de significado. Manto, manta, gorro, gorra. ¿Cuál es la diferencia entre manto y manta y gorro y gorra? No lo sé. Así como en anillo, anilla, sí que hay una diferencia de tamaño, y en saco, saca, también el saco es más pequeño que la saca. En el caso de gorra, gorra, gorro, gorra, yo no veo cambio de significado. El policía, la policía, el guía, la guía, también se ve claramente la diferencia. Algo que no os había explicado y que tenéis que saber porque os lo voy a poner lo tenéis en los ejercicios. ¿Qué ocurre cuando la palabra en castellano empieza por A tónica? Cuando la palabra en castellano empieza por A tónica, la palabra es femenina, aunque le pongamos el artículo en masculino. Agua no es la agua, es el agua. Y de hecho decimos el agua fría, no decimos el agua frío. ¿Por qué ocurre esto? Para evitar la coincidencia de las dos AES. Cuando es plural, ¿qué decimos? ¿Cuál es el plural de el agua fría? Las aguas frías. Las aguas frías. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahí una S que ya evita la coincidencia. Eso ocurre con hacha, águila, agua, aula, con palabras que empiezan por A o HA tónicas, lleven o no lleven tilde. Si la A es átona no ocurre. Alameda, por ejemplo, es la Alameda, no el Alameda. ¿Sí? Esto ocurre con un y con el. ¿Vale? Bueno, lo tenéis aquí, y fijaos, y además, si lo usáis bien. Decís el aula pequeña, pero las aulas pequeñas. ¿A que sí? Vale. Lo usamos bien, lo que pasa es que no reflexionamos y el sustantivo, aunque le pongamos el artículo masculino, el sustantivo sigue siendo femenino. Esto lo han preguntado más de una vez. En ejemplos concretos, ¿cuál es correcto? No lo han preguntado. Respecto del número, no os he hablado de los sustantivos colectivos, pero me imagino que los reconocéis, es algo que se ve en primaria. El sustantivo colectivo es el que en singular designa un conjunto de seres, el soldado es individual, el ejército es colectivo. La abeja es individual, el enjambre es colectivo. Ya sabéis que hay colectivos que no admiten plural, formas verbales sustantivadas, hemos hablado de cómo el artículo convierte el verbo andar en el sustantivo el andar. Hemos hablado también de los singularia tantum y de los pluralia tantum. Estos plurales que tienen doble forma sin que cambie el significado, ¿sí? Se te cae la baba, pero luego las babas del diablo, se dice, por ejemplo, la expresión, Entonces, eso es correcto. Muralla, murallas, las dos formas son correctas y no tienen significado. Luego sí que, por ejemplo, esposa, esposas, ahí sí que el plural indica un cambio de significado. La esposa es la mujer, la que está casada con alguien. Las esposas, pues ya sabéis lo que significan. Celo, celos, también. Hacer algo con celo es hacer algo con mucho cuidado. Pero sentir celos, pues también sabéis lo que significa, Después, lo que os he dicho también de medias, tijeras, tenazas, alicates, calzoncillos, vinajeras, todo eso, que ya admitimos las dos formas. Cuidado con estos plurales, porque en plural hay un cambio de sílaba tónica. Carácter singular, carácter es plural. Régimen singular, régimen es plural. ¿Sí? Espécimen singular, espécimen es plural. En este caso el cambio es un cambio de sílaba tónica. Para indicar si esto es masculino o femenino necesitamos el artículo, el bíceps, los bíceps. Vino, vinos, es incontable, pero ¿qué ocurre? Que cuando decimos los vinos de La Rioja, ahí sí que le ponemos el plural. En este caso, el plural lo que tiene es un valor clasificador.
Después, lo que os he dicho, los plurales raros, aquí sí que Jersey está bien acentuado, ¿eh? Y después tenéis aquí unas aclaraciones que ya sabéis, y ya está. Y con esto he acabado la teoría del sustantivo.